nos quede ahí la evidencia. Mm, Bien, la sesión anterior veíamos, bueno, ya ahorita el avance que debemos tener el diplomado es hasta objetivos, y ya para esta semana se entrega la otra tarea que habla sobre los contenidos y las estrategias didácticas. Les comentaba en clases anteriores que esto lleva un seguimiento. Tenemos los objetivos, que se dividen en objetivo general y objetivos específicos. Y a partir de los objetivos específicos, yo tengo que construir mi contenido. ¿Por qué? Porque es la parte lo podemos decir que es el enlace entre la primera parte de la planeación y la segunda parte. Eh, los objetivos específicos, ya veíamos en su momento, representan pasos o acciones para poder cumplir con el objetivo general. ¿Cuántos son necesarios? Los que sean necesarios para cumplir con el objetivo general. 3, 5, 8, 10, los que ustedes quieran para que podamos cumplir todas las partes del objetivo general. Ahora, supongamos que me salieron unos 3 o unos 5 objetivos específicos. Bueno, después la siguiente parte de la planeación, después de objetivos, es contenidos o temas, ¿sí? O temas que voy a ver. ¿Qué temas voy a ver en mi sesión? Pues los temas que me cubran todos los objetivos específicos. Por ejemplo, si un objetivo específico es conocer la anatomía, pues el tema tendrá que ir enfocado a cumplir ese objetivo específico que es anatomía respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿cuál será mi tema o contenido? Pues anatomía respiratoria como tal, ¿sí? Entonces, prácticamente el objetivo específico se va a convertir en un tema. Si el segundo objetivo específico es reconocer o distinguir la fisiología respiratoria, pues mi segundo tema o mi segundo contenido será fisiología respiratoria, ¿sí? Entonces, van enlazados. Mi objetivo específico me construye mi tema. O dicho de otra forma, cada tema representa un objetivo específico, ¿sí? Como mínimo, pueden ser más temas, sin problema, ¿sí? Pero tienen que ser los contenidos o los temas, pues lo suficientemente extenso para cumplir mis objetivos específicos, ¿sí? Esa parte, ¿no? Entonces, ya lo ven ustedes en su planeación. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más clara esa parte ya en una planeación, para que vean que solamente es el objetivo o específico convertido en un tema, ¿sí? Ahora, para conocimiento de ustedes, los contenidos se dividen en tres tipos: el declarativo, el procedimental y el actitudinal. Declarativo se refiere a todo lo que es teórico. Procedimental se refiere a todo lo que es práctico, tanto mental como físico. Y lo actitudinal se refiere a todo lo que tenga que ver con el ser o el estar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con ética, con bioética, con moral, con trabajo en equipo, con comunicación efectiva, relación médico-paciente, todo eso será actitudinal. Puede ser teórico o puede ser práctico, ¿sí? Pero es actitudinal, es decir, la forma de ser y estar dentro de mis sesiones, ¿sí? Entonces tenemos esos tres tipos de contenido: declarativo, procedimental y actitudinal.
El declarativo se divide en dos tipos de contenido, que es el factual o el hecho y el conceptual. Factual se refiere a todo lo que tenga que aprenderse de memoria, pero que sea algo aislado, un dato solamente. ¿Sí? Por ejemplo, eh, los niveles normales de glucosa o el nivel de corte para considerar diabetes según la glucosa en ayuno. Pues yo me tengo que aprender que es 126, ¿sí? Y eso será un facto, será un hecho, ¿sí? Entonces yo me lo tengo que aprender y es un contenido teórico, entonces es declarativo. Y el conceptual a lo mejor tiene que ver más con una unión de varios hechos, es decir, por ejemplo, definiciones o conceptos, ¿sí? No es lo mismo el 126 de glucosa para diagnosticar diabetes que la definición de diabetes, ¿sí? La definición de diabetes, pues es una enfermedad endocrina caracterizada por un aumento en los niveles de glucosa secundario a esto es. Muchos hechos en una oración que componen un concepto, ¿sí? Eso es un contenido declarativo, es un concepto. Eh, pero tiene que ver con la teoría, tiene que ver con algo que me tengo que aprender a veces de memoria, ¿sí? Porque es algo declarativo, es algo que existe y que puede ser de hecho o factual o de concepto, ¿sí? También tenemos los procedimentales y los procedimentales se refieren justamente a la práctica, al procedimiento, ¿sí? Obviamente el procedimiento pues inicialmente tiene algo de teoría, porque yo, por ejemplo, para conocer el procedimiento para aplicar un catéter, pues lo puedo leer de un libro, lo puedo leer de un artículo, lo puedo leer de una guía, ¿sí? Pero cuando ya lo llevo a la práctica es cuando más se aprende, ¿sí? Puedo verlo, por ejemplo, en un video, puedo verlo en una simulación, puedo verlo directamente con el paciente, ¿sí? Cuando se refiere al procedimiento, ya hacerlo, a realizarlo, pues ya lo podemos catalogar como un contenido procedimental, es decir, una habilidad que tengo que adquirir, ¿sí? Que obviamente de fondo tiene algo teórico, pero que se expresa principalmente en algo práctico. Es decir, yo puedo aprender la técnica para poner el catéter central sin leer ningún libro, sin leer ninguna guía. Yo lo puedo aprender. ¿Cómo? Viendo cómo lo hace alguien más, ¿sí? Y siguiendo esos pasos. Obviamente eso no es lo ideal, ¿sí? Tiene que haber una base teórica previamente, pero lo puedo aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo práctico, es algo procedimental. Entonces, dependiendo de ese procedimiento, qué tan especializado sea, pues yo lo dividiré o lo clasificaré el procedimental en dos tipos. El general, que es algo que me sirve para la vida diaria y es un procedimiento, o el específico, que se refiere a algo de alguna especialidad o de algún área que solamente ellos lo hacen. Por ejemplo, andar en bicicleta es algo procedimental, ¿sí? O díganme ustedes, ¿quién leyó un manual para leer, para andar en bicicleta? ¿Sí? No, era, te subían a la bici y ahí vas y aprende, ¿sí? Aprendías viendo en la práctica, ¿sí? Pero es algo general, es algo que lo aprendo bien y si no lo aprendo, pues también, no hay ningún problema. Pero ¿qué tal un cirujano que no sepa hacer una apendicectomía? ¿Sí? Ahí es donde ya empezamos a meter en problemas, ¿no? O un urgenciólogo que no sepa poner un catéter central, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso se refiere a lo procedimental general y a lo específico. General para todos, algo de la vida cotidiana, y específico, algo muy relacionado a un área
solamente, ¿sí? En este caso, la apendicectomía. Lo procedimental se puede aprender, como les mencionaba, sin una base teórica, ¿sí? Pero obviamente en nuestra área no debe ser así. Tenemos internos, por ejemplo, que ponen centrales, pero que nunca leyeron la teoría, nunca leyeron la técnica, o que hacen un procedimiento, o que ponen una sonda, por ejemplo. Por ejemplo, yo en su momento, cuando me enseñaron a poner sondas nasogástricas o sondas uretrales, cuando yo era interno, o antes, cuando yo era estudiante, pues el residente que me enseñó no me dijo, ve a leer esta guía. Y me dijo, ven, vamos a hacerlo, te fijas y lo practicas. ¿Sí? Digo, no es lo ideal, pero es algo muy común que se hace en nuestra área, ¿no? Entonces, tenemos también que mejorar en ese aspecto. Por otro lado, lo actitudinal se refiere a todo lo que es saber ser y saber convivir. Este no tiene una clasificación, solamente es actitudinal como tal, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con moral, ética, trabajo en equipo, comunicación y saber ser y saber estar con mis pares, mis subordinados y mis superiores, ¿sí? Ahora, esto no lo voy a poner en mi planeación como tal, es decir, yo no voy a decir, tema 1, anatomía de la vía respiratoria, y entre paréntesis poner declarativo. No, porque eso se intuye con leer el tema, con leer el contenido. Lo que tengo que saber justamente es para que ustedes sepan que existe, que se puede hacer, que lo utilizamos para saber clasificar este contenido, ¿sí? Y para darnos cuenta el tipo de contenido que es. Pero no es necesario ponerlo en la planeación didáctica como tal, así de que este tema es declarativo, este tema es procedimental o este tema es actitudinal. No como tal. Solamente conocer que existe, conocer de dónde viene, y si lo ponen no hay ningún problema. Sí, es algo extra que pueden poner, pero no es necesario que lo pongan por ahí, ¿no? Pero tenemos que saber, tenemos que conocer que existen estos tipos de contenido. Bien, ahora, ya veíamos que todo en la planeación didáctica tiene un, un sentido o una orientación. Ahorita, ¿en dónde estamos? En contenido. Y ya vimos todo lo demás. Es decir, ya vimos la competencia, ya vimos el objetivo general, los específicos y el contenido. Sí. Eh, de mi competencia se desprende mi objetivo general. De mi objetivo general se desprenden los objetivos específicos, que son los pasos para llegar al general. De mis específicos se desprenden los temas que voy a ver o mi contenido, ¿sí? Y ese contenido lo tengo que ver de alguna forma en las clases, que son las estrategias didácticas o las técnicas didácticas que ustedes conocen, ¿sí? Entonces, ese contenido que ya sé cuál es el que voy a dar, tengo que aplicarlo o implementarlo de alguna forma en mis sesiones. Es donde he hecho mano yo de las estrategias didácticas. Vean cómo todo tiene un sentido, todo tiene una conexión, ¿sí? Entonces, si mi tema 1 se llama anatomía de de la vía respiratoria, entonces yo tengo que elegir una técnica didáctica para poder dar ese tema, ¿sí? ¿Cuál técnica didáctica puede ser? Pues a lo mejor la exposición, digo, la más frecuente de todas es la exposición, ¿sí? Que su nombre oficial es conferencia magistral, ¿sí? Que a veces, depende de quién lo dé, no tiene de magistral nada, ni de conferencia nada, ¿sí? Solamente es una clasecita que me dieron ahí, pero el nombre es conferencia magistral. ¿Por qué? Porque es una conferencia que da un maestro
en esa área, ¿sí? Esas son las conferencias magistrales, que comúnmente como conocemos como exposiciones o clases, ¿sí? Ya decimos clase y ya sabemos que va a haber una exposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que sea una exposición en PowerPoint, ¿sí? Y probablemente la exposición o la conferencia magistral sea lo adecuado para ver algunos temas, pero por ejemplo, para ver anatomía, pues puede ser bueno verlo a través de diapositivas o verlo a través de PowerPoint. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor ese tema lo veo con un maniquí, ¿sí? O lo veo en un anfiteatro, ¿sí? Es muy distinto a verlo con una exposición, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si utilizo la simulación en vez de, de la exposición? ¿O qué tal si utilizo modelos anatómicos o modelos humanos reales en un anfiteatro para ver ese tema de la vía respiratoria, anatomía de la vía respiratoria, ¿sí? Siempre hay una técnica didáctica que le conviene más al tema, que hace que se nos quede más grabado y que sea con aprendizaje significativo. O díganme ustedes, ¿qué les gustaría más? Si viéramos anatomía respiratoria con una exposición o con un modelo anatómico de los pulmones donde se ven todas las partes del pulmón y lo puedo ver, tocar, sentir, ¿sí? Y hacer y quitar y poner y todo eso. Pues obviamente lo que yo aprenda con el simulador o con el modelo anatómico va a ser mucho mejor que con la clase, ¿sí? A lo mejor la clase es muy buena y hace todo, pero la simulación, el ver, el oír, el tocar, el experimentar, es el conocimiento primario, es la forma de aprender más básica del ser humano. Entonces, yo tendría que elegir esa técnica para dar ese tema, ¿sí? Pero a partir de ahí empieza, pues, que no tengo el recurso, que no tengo los maniquís, que no tengo una universidad donde ir a que me presten cosas, pues tengo que adaptarme a lo que tengo. Y lo más fácil de todo es dar la exposición. Y lo más fácil es que un alumno dé la exposición, ¿sí? Que no la dé yo, sino que la dé un alumno. Que no es malo tampoco, pero cuando empezamos a abusar de una técnica didáctica, pues digamos que las primeras sesiones a lo mejor son muy buenas, ¿sí? Digamos que se prepararon muy bien los alumnos, que sus exposiciones o sus PowerPoint son muy buenos, tienen colores, tienen figuras, tienen movimiento, que rara vez va a ser así, ¿sí? Que es muy buena, tienen videos, tienen cosas, ¿no? Interesantes. Pero cuando ya lo vimos, cuando ya utilizamos la misma técnica 5 veces, a lo mejor, bueno, pues todavía ando bien, pero ya 6, 7, 10, 15, 20, 50, 100 temas vistos con la misma técnica didáctica, pues ya, o sea, se pierde completamente el sentido de la técnica y se pierde el sentido de, del tema, ¿sí? Entonces ya es aburrido, ya entro a mi zona de confort donde pues solamente quiero exposiciones y ya cuando me quieren sacar de mi zona de confort para implementar otras técnicas, ya hay rechazo de mi parte como alumno para otras técnicas porque yo soy acostumbrado de que no me tengo que preparar para la clase. ¿Por qué? Porque alguien más la prepara y yo nada más llego, me siento y escucho, ¿sí? Y ya en su momento me tocará a mí exponer, pero a lo mejor es en 2 semanas, en 3 semanas, etcétera. ¿Sí? Entonces ya se pierde el sentido de la técnica didáctica y del contenido. Entonces, si ustedes del diplomado salen del diplomado con el único conocimiento, por decir algo así, con el único conocimiento de que tenemos que rotar las técnicas,
y que tenemos que tener un arsenal un poquito más variado de técnicas, ya con eso nos damos por bien servidos. ¿Por qué? Porque ya sus clases van a ser mucho mejor. Ojalá planearan todas sus clases. Sabemos que es difícil y aquí están aprendiendo planeación. Pero si ya salen del diplomado diciendo ustedes, tengo que variar mis sesiones, no todo debe ser exposición. Puedo utilizar un mapa, en vez de dar la clase, ¿qué tal si les pido de tarea que traigan un mapa conceptual? Y la clase se va a tratar de la discusión de ese mapa conceptual, a ver qué hiciste tú, ¿no? Pues esto, uní estas ideas, o a lo mejor, si tenemos pantalla, proyectamos todos los mapas conceptuales y los trabajamos de esa forma. Vemos puntos de comparación, puntos de igualdad, diferencias, etcétera, ¿sí? Y vemos la clase de esa forma, no de exposición, sino de otra forma. Discusión de un mapa conceptual o un mapa mental, por ejemplo, ¿sí? Igual de válido, igual de efectivo que una exposición, ¿sí? Y a veces más efectivo que una exposición. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que leer, tiene que venir preparado, tiene que entregar su mapa conceptual y tiene que discutir eso que hizo, ¿sí? Eso le va a quedar mucho más que una exposición a la cual no vengo preparado porque no leí el tema, porque ya sé que alguien más lo va a dar, ¿sí? Entonces, eso sería un buen punto de finalización del diplomado, ¿no? Eh, Obviamente lo que queremos es que ustedes vayan más allá y puedan planear y puedan implementar. Entonces, ya que yo tengo mis temas, tengo que ver cómo es que voy a ver esos temas, ¿sí? Y como les dije, todo tiene un seguimiento. Ahorita vamos en contenido y ya después se va a agregar estrategias didácticas, evaluación, retroalimentación y motivación, ¿sí? Entonces, déjeme bajo un poquito más. Bien, la estrategia didáctica se refiere a la forma en cómo voy a facilitar el aprendizaje. Es todo el plan, ¿sí? Esa estrategia tiene varias técnicas, ¿sí? Las técnicas didácticas ahora sí se refieren, ¿sí? A lo que voy a utilizar dentro de mi estrategia para poder ver los temas. Es decir, mi estrategia involucra todo esto, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita una planeación para que quede más claro. Mi estrategia involucra todas estas técnicas y acciones. ¿Qué técnicas? Bueno, exposición, mapa mental y simulación o sociodrama o una de las 100 técnicas que haya. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un lugar para que sepan ustedes todas las que existen. Entonces, la técnica es una parte de la estrategia y la acción, pues es justamente como dice su nombre, las acciones que tengo que hacer dentro de mi técnica para cumplir mi estrategia didáctica, ¿sí? Entonces, la estrategia se refiere a todo lo que voy a utilizar para que el alumno facilitar el aprendizaje. Mi técnica se refiere a las técnicas didácticas que voy a utilizar. Y mis acciones se refieren a las acciones que voy a hacer dentro de mis técnicas. ¿Por qué? Porque para hacer una conferencia magistral o una exposición, pues yo tengo que hacer diferentes acciones, ¿sí? Para poder dar mi clase, tengo que llevar a cabo diferentes acciones dentro de mi sesión para poder lograr todo esto, ¿sí? A final de cuentas, son universalmente conocidas esta parte como técnicas didácticas,
¿sí? Es decir, la forma de facilitar el aprendizaje del contenido que ya dije que voy a ver, ¿sí? Entonces, hay muchas técnicas didácticas. Les voy a pasar un enlace al grupo sobre esta tabla periódica que le llamo yo, de técnicas didácticas. Esta tabla periódica de técnicas didácticas son 100 técnicas que ustedes pueden utilizar y van en orden, ¿sí? Van en orden del proceso cognitivo que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces van a encontrar ustedes de color morado las técnicas que se refieran a recordar, en color naranja las que son para explicar, las verdes son para aplicar, las amarillas son para analizar, las azules son para sintetizar y las rosas son para construir. Es decir, justamente lo que veíamos en los niveles taxonómicos de los verbos anteriormente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lleva un seguimiento. Si yo elegí un verbo para mi objetivo específico, que está en un nivel básico, nivel 1, por ejemplo, pues lo más probable es que una técnica del lado morado es la que mejor me servirá para ese contenido y cumplir con ese objetivo específico, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo utilizo un resumen, un testimonio, un preguntas y respuestas, una mnemotecnia, un mapa mental, una fábula, un SQA, por ejemplo. ¿Sí? Es una técnica para eso. Yo lo puedo utilizar, ¿sí? Pero, ¿qué necesito hacer? Pues primero conocer que existen estas técnicas didácticas. Porque si yo les pregunto, ¿sí? Lo más probable es que la mayoría de ustedes pueda decirme a lo mejor entre 3 y 5 técnicas didácticas. Las más comunes que van a venir a su mente, pues es la exposición, el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, a lo mejor por ahí la simulación, eh, ¿qué más? Y empiezan, ¿no? ¿Sí? Y ahí, ¿sí? Entre 3 y 5 es lo que sabe la mayoría, si bien nos va, ¿sí? Si bien nos va. Porque si mal nos va, solamente conocen una o dos técnicas. Y una de ellas es la exposición, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay eh, este, una gran cantidad de técnicas que puedo utilizar para dar mis clases, ¿sí? Y así ustedes de aquí pueden agarrar, a ver, aquí viene un taller, aquí viene un sociodrama, viene una línea de tiempo, cuadro comparativo, mapa mental, SQA, mapa conceptual, exposición oral, grupos, reportes de investigación, informes, ejemplificación, afiches, diagramas, una gran cantidad de cosas, simulaciones, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, conocerlo. Y segundo, empezar a aplicarlo. Y es lo que les digo yo, si conocemos 5 técnicas, al menos, ¿sí? 5 técnicas, y las estoy variando constantemente, pues eso hará que el alumno pues esté más motivado para que estemos en las sesiones, que pueda aprender mejor de las sesiones y que se sienta en un ambiente más adecuado. Ahora, estas técnicas no se limitan únicamente al aula, ¿sí? Que a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, sí, pero yo no doy clases como tal, yo estoy más en el área clínica, yo estoy pasando visita, viendo pacientes, haciendo todo eso. Aplica igual, ¿sí? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo quiero que mi alumno recuerde los criterios diagnósticos o los criterios diagnósticos para diabetes, pues a lo mejor le pido un resumen, ¿sí?
y estoy viendo un paciente directamente, en este caso en la consulta, de diabetes, ¿sí? Y para mañana le pido un resumen sobre los criterios diagnósticos y me trae un resumen, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya estoy viendo temas a lo mejor un poquito más complejos, ¿sí? Como poner un catéter, ¿sí? Un catéter central o un catéter del que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, a lo mejor ahí utilizaré un taller con él, haré como un mini taller sobre eso. A lo mejor hago una simulación, a lo mejor hago un trabajo en grupo, ¿sí? Para poder ver ese tema. Entonces, eh, aunque yo esté en el área clínica, en el pase de visita y todo eso, yo puedo utilizar esas técnicas para que queden más claro y aprendan significativamente cosas que estoy viendo con mis pacientes directamente, ¿sí? Veo un paciente con infarto y a lo mejor para la siguiente sesión, pues les pido yo eh, un mapa conceptual o un cuadro comparativo de los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Y llegan conmigo, vemos el cuadro, lo analizamos y cuando llegue un paciente ya sabremos comparar a través de los criterios, pues si es un con elevación, sin elevación o una angina, etcétera, ¿sí? Pero ya utilicé yo otra técnica didáctica, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si a lo mejor no tenemos tan aterrizado un protocolo de acción en mi hospital? Y yo les pido a mis alumnos que hagan un algoritmo sobre el paciente politraumatizado, por ejemplo. Hay mucho de eso, ¿no? Pero ¿qué tal si no lo tengo y de repente le digo, oye, llegó un paciente politraumatizado y de repente todos estaban haciendo un montón de cosas, no nos pusimos de acuerdo, etcétera? Y vemos que no hay un protocolo establecido en el hospital sobre cualquier tema, ¿no? En este caso se me ocurrió eso. Tráeme para la próxima semana un algoritmo sobre cómo vamos a actuar con esta enfermedad, con este padecimiento, ¿sí? Esa es otra técnica didáctica que se aplica directamente en mi área de acción clínica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es conocerlas y ya después ir a aplicarlas, ¿sí? Hay algo, de hecho, les voy a pasar el enlace de una vez para que no se me olvide. En ese enlace, cuando ustedes entran a ese enlace, van a ver esa imagen que ustedes ven aquí en la pantalla. Si ustedes le dan clic a la estrategia didáctica, a la técnica didáctica, se les abre un cuadro donde viene de qué se trata, cuándo se desarrolló, cómo se hace, cómo se evalúa, en qué consiste, etcétera. Entonces, ya viene ahí cómo es que la tengo que hacer, ¿sí? Viene explicado cómo funciona la técnica y qué es lo que tengo que hacer cuando la voy a implementar. Entonces, eh, es muy bueno esta página de internet para que ustedes aprendan un poquito más sobre las técnicas didácticas, porque aquí en el diplomado no es finalidad del diplomado ver cada una de las técnicas, porque nos llevaría mucho tiempo. Lo que sí es, se las mostramos y les decimos dónde pueden encontrar la forma de hacerlas y dónde las pueden encontrar todas. Aquí hay 100, ¿sí? 100 estrategias didácticas para poder utilizar en mis sesiones o en mis clases, ¿sí? Entonces, para que ustedes las conozcan, eh, si ustedes aplican 3 o 5 técnicas distintas, ya será muy bueno para los alumnos, ¿sí? Ahora, esta imagen nos habla sobre la forma en cómo aprendemos. Y la verdad es que es una combinación de varias cosas,
¿sí? Por ahí dicen algunos estudios que nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos. Por ejemplo, un libro, ¿sí? El 10% a lo mejor de eso que leímos. El 20% de lo que escuchamos, es decir, escuchar a un profesor, escuchar a alguien decir algo, el 20%. El 30% de lo que vemos, de lo que me toca ver, ¿sí? De lo que me toca observar directamente. El 50% de lo que vemos y oímos. El 70% de lo que decimos, ¿sí? Y el 90% de lo que hacemos. Entonces, vemos cómo siempre se ha sabido que la forma básica de aprendizaje del ser humano es haciendo las cosas, que inicialmente era lo que conocíamos como ensayo y error, ¿sí? Hoy sabemos y tenemos base teórica detrás, en donde ya no tenemos que hacerlo y equivocarnos para poder aprender. ¿Por qué? Porque eso ya lo hicieron. Ya hubo gente que en su momento lo hizo y se equivocó y nos enseñó el camino para hacer mejor las cosas. Cuando se trata de conocimiento nuevo, un procedimiento nuevo que no está inventado ni descrito, pues probablemente sí aplique esta parte del ensayo y error, porque pues es una forma de aprender algo completamente nuevo. Eh, pero haciéndolo es cuando más aprendemos, pero no solamente es hacerlo, es tener la base teórica previa para poder realizarlo, que es leer, oír, ver y decir, ¿sí? Para poder después hacer. Es decir, practicar lo que se intenta aprender, pero con sustento teórico detrás, ¿sí? Entonces, siempre será mejor las técnicas didácticas que fomenten la discusión, el trabajo en equipo y la aplicación del conocimiento. Siempre serán mejores esas técnicas. Por eso ahorita anda mucho, hay un boom ahorita con la parte de esta de la simulación, ¿sí? Porque en nuestra área, pues la práctica es difícil porque involucra seres humanos, involucra errores que pueden costar vidas. Es un área difícil. Eh, ¿Cómo aprendemos en ese caso? Bueno, pues con un simulador, ¿sí? Eh, por eso ahorita en medicina, en el área de la salud, hay una tendencia importante para todo lo que tenga que ver con simulación. ¿Por qué? Porque aprendemos significativamente mejor lo que hacemos, pero es difícil hacer en nuestra área, sobre todo si somos estudiantes aún, alumnos, residentes, pasantes, internos. Es difícil. Entonces tratamos de hacer y darle el enfoque de la simulación para adquirir la experiencia y la habilidad para cuando me enfrente yo con, con una situación real pueda resolverlo de mejor forma, ¿sí? Entonces ahorita anda mucho eso de la simulación. Siguiendo con eso, en mis sesiones yo tengo que conocer algo que se llama secuencia didáctica, ¿sí? Para ponerlos en contexto, yo ya en este punto ya sé mis objetivos específicos, mi objetivo general, mi competencia. Ya sé mis temas que voy a dar. Ya elegí mis 3 o 5 estrategias didácticas para darlas en mi sesión. Ahora tengo que ver en qué momento de la sesión voy a poner una técnica y en qué momento voy a poner otra, ¿sí? Algo que se conoce como secuencia didáctica, ¿sí? Todas las clases tienen 4 partes, cuatro partes, todas las clases, ¿sí? Previo a la sesión, que es trabajo previo,
lecturas previas, experiencia previa, al inicio, en el desarrollo y en el final, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber qué voy a hacer con mis alumnos previo a la sesión. Lo más común es que les deje leer algún tema o trabajar algo, ¿sí? Tengo que saber qué voy a hacer al inicio de la sesión, qué voy a hacer en el desarrollo y qué voy a hacer al final de mi sesión, ¿sí? Eso es lo que se conoce como secuencia didáctica, ¿sí? Justamente su nombre lo dice, la secuencia de cómo voy a enseñar o cómo voy a facilitar el aprendizaje. Bien, la secuencia didáctica tiene estas 4 partes que se ven aquí. Tiene una fase previa, que es todo lo que tengo que ver yo antes de llegar a mi sesión, que eso es lo ideal, ¿no? Siempre haber leído el tema o tener experiencia sobre el tema. El inicio, que a veces le llamamos apertura, esto del inicio de la sesión, a veces lo hacemos indirectamente. ¿Qué se trata de hacer siempre al inicio de las sesiones? Recuperar el conocimiento, ¿sí? Activar el conocimiento. Por eso, a veces es que iniciamos nuestras sesiones con preguntas, por ejemplo, o con comentarios de los alumnos. Por ejemplo, voy a ver el tema de infarto o de síndrome coronario agudo. Les digo, oigan, ahí les va la guía más reciente sobre el tema. Eso vamos a trabajar. Entonces, ellos tienen que leer la guía para cuando lleguen a mi rotación o a mi sesión, ¿sí? Ya estamos, vamos a ver el tema, ¿sí? Empiezo con una serie de preguntas. A ver, ¿qué es un síndrome coronario agudo, no? Algo así sencillo. ¿Cuál es la clasificación? ¿Cuál es el tratamiento de elección para esto? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? ¿Sí? ¿Qué protocolos existen para esta parte? ¿Sí? Preguntas, 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 preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de esas preguntas? La finalidad es saber, primero que nada, si el alumno leyó el tema o tiene conocimiento o experiencia sobre el tema. Pero la finalidad más importante es que yo estoy recuperando el conocimiento que él ya leyó y activando ese conocimiento para entrar a la sesión de lleno con ese conocimiento fresco, ¿sí? Esa es la finalidad. No es fregarnos al alumno, ¿sí? Que a veces se utilizaba mucho en la facultad de que, a ver, van a leer sobre este tema, yo voy a llegar, pregunto y si no te saco, ¿sí? Entonces llegaba, a ver, ¿qué es esto? No, pues no sé, vas para afuera. Y ahí va, para afuera, ¿sí? Eso no sirve, ¿sí? Sí, obviamente queremos que el alumno lea y queremos que se prepare, pero no es la finalidad como tal el solamente saber eso, sino activar el conocimiento, ¿sí? Estar listos para entrar a la sesión con conocimiento fresco, ¿sí? Entonces, esa es la segunda parte, ¿no? Que es el inicio, la apertura. Después viene el desarrollo, y el desarrollo se refiere ahora sí, ver el tema en específico que tengo que ver en esa sesión, ¿sí? Entonces, si la sesión es infarto con elevación del segmento ST, entonces mi desarrollo tendrá que ir enfocado a ese tema y yo tendré que poner estrategias didácticas para poder ver ese tema. ¿Qué puedo poner ahí? A lo mejor un caso clínico, ¿sí? A lo mejor un simulador, sí que sería lo más adecuado, ¿sí? Un simulador como el que utilizan en el ACLS, por ejemplo, ¿sí? Sería lo ideal. O a lo mejor tengo un caso clínico real con un paciente que acaba de llegar al área de choque con datos de infarto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata de ver en el desarrollo.
el tema de lleno, el tema importante, ¿sí? Lo más grueso de todo eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que tratamos de ver en el desarrollo. Y en el cierre, yo lo que trato de hacer en el cierre es, primero que nada, ver si logramos el aprendizaje significativo, el conocimiento significativo en el alumno. Y también ver si hay dudas, preguntas o comentarios, ¿sí? ¿Cómo yo puedo ver si un alumno aprendió? Pues lo más frecuente es haciéndole preguntas directas, ¿sí? Sobre lo que vimos del tema. Otra cosa que también pudiéramos hacer ahí es decirle que me haga una recapitulación sobre todo lo que vimos y que empiece a hablar sobre todo el tema, ¿sí? Otra eh, que podemos utilizar en el cierre es preguntarle si tiene dudas o cuestionamientos sobre el tema, que eso va a hacer que yo resuelva esa duda, ¿sí? Y que pueda él afianzar y aterrizar ese conocimiento que ya tiene. Entonces, vemos pues cómo hay diferentes etapas en la clase o en mi sesión clínica con mis alumnos, en mi pase de visita, por ejemplo, también se puede hacer lo mismo. Pero tenemos esto que se llama secuencia didáctica. Entonces, previo a la sesión, tenemos que hacer esto. Al inicio, hacemos esto, estas técnicas para recuperar el conocimiento, para activarlo. En el desarrollo, hacemos estas técnicas para que puedan aprender el tema, para que puedan desarrollarlo bien, ¿sí? Y al final, hacemos técnicas didácticas para afianzar el conocimiento, resolver dudas y aterrizar puntos de vista, ¿sí? Entonces, eso es lo que conocemos como secuencia didáctica. Muy importante conocerlo porque las técnicas didácticas también tienen relación con la secuencia didáctica. Es decir, hay técnicas didácticas que favorecen más que se logren los objetivos dependiendo del momento de la secuencia en la que estoy, ¿sí? Por ejemplo, una exposición, pues lo más probable es que quepa nada más en el desarrollo, ¿sí? En el medio de la sesión, porque con ella voy a ver todo el tema, ¿sí? Otra técnica, por ejemplo, preguntas y respuestas, pues cabría más al inicio de la sesión, porque es para activar conocimiento, o al final de la sesión para aterrizar conocimiento y resolver dudas, ¿sí? Otra técnica, mapa conceptual, ¿sí? A lo mejor cabe dentro o al inicio de la sesión, ¿sí? Hacer un mapa este, conceptual al inicio de la sesión para trabajarlo después en el desarrollo, ¿sí? O para trabajar otra cosa en el desarrollo. Y así, cada técnica didáctica tiene mayor o menor afinidad con el momento en el donde la estoy aplicando, ¿sí? La mayoría de las técnicas se pueden aplicar en el desarrollo, porque están hechas para eso, justamente, para ver el tema. Pero hay técnicas que son muy específicas para el inicio o para el final de la sesión. Las más comunes al inicio son preguntas y respuestas, ver videos, comentarios de los alumnos, SQA, mapa conceptual, mapa mental, ¿sí? Trabajos individuales de los alumnos, etcétera. Trato de activar el conocimiento en ese sentido. Y yo tengo que ver qué, qué técnicas voy a utilizar dentro de mi clase o mi sesión. Lo que se recomienda es que haya al menos 3 técnicas, una al inicio, una en el desarrollo y una al final, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo aquí. Este es un ejemplo de una planeación.
y estoy en la parte de estrategias y técnicas didácticas. Entonces aquí yo estoy diciendo que mi estrategia didáctica será la siguiente: por medio de una sesión clínica en grupos pequeños se analizará un caso clínico problematizado. Es un caso real, se presentará con una serie de preguntas de falso y verdadero que se responderán durante la sesión y se discutirán en grupos las respuestas durante un tiempo determinado. Es decir, todo lo que quiero lograr se resume en eso que pongo yo ahí arriba, ¿sí? Ahora, ¿cómo la voy a trabajar? Bien, previo a la sesión, ¿sí? Siempre debe haber trabajo previo. Se explicará el tema de la sesión, que es diabetes, utilizando la técnica de correlación con la realidad para despertar el interés de los residentes, y se darán referencias básicas de la lectura. ¿A qué se refiere esto? Yo estoy terminando un tema anterior y les digo, el día de mañana o la próxima semana vamos a ver el tema de diabetes. Fíjense que el tema de diabetes es muy interesante porque es un tema muy frecuente. Ustedes van a ver 20 pacientes, si son de medicina familiar, ustedes van a ver 20 pacientes diarios de diabetes, o van a haber complicaciones de la diabetes. Es un tema que absorbe mucho presupuesto, es un problema mundial de salud pública que está en constante investigación y que se requiere cada vez que ustedes estén mejor formados en ese tema, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy tratando de atraparlos un poquito en el tema. Estoy correlacionando con la realidad de lo que quiero lograr con ellos, de lo que pasa en el mundo real con el tema. Y al final les digo, eh, lean la última guía de la ADA para el tema, ¿sí? En la parte que es criterios diagnósticos nada más, ¿sí? Bueno, ya se van ellos con sus referencias de lectura. Se van con una correlación de la realidad y se van con una referencia de lectura, ¿sí? Entonces, ¿qué hice ahí? Previo a la sesión estoy trabajando con ellos en motivarlos, primero que nada, y darles lecturas para que ellos la apliquen y se preparen para el tema. Ahora sí, llego el día de la sesión y aquí está. Al inicio de la sesión, ¿qué voy a hacer con ellos? Dice aquí que se va a explicar el objetivo. Los residentes se van a enumerar del 1 al 4 y de acuerdo al grupo se integrarán en equipos de 2 personas que tengan el mismo número. Se les entregará el caso clínico por escrito y preguntas, los cuales dispondrán de 30 a 40 minutos para responderlas y sustentar su respuesta. Y lo pueden responder de donde ellos quieran, ¿no? De internet, de donde puedan, de las lecturas previas, etcétera. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Al inicio de la sesión, les doy el caso clínico, les doy unas preguntas que tienen que resolver para que ellos las respondan, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Activando, perdón, el conocimiento previo, ¿sí? Del tema, ¿sale? Entonces, con eso, ya después trabajaré mi sesión, pero eso es al inicio. Entonces, al inicio, les doy las preguntas para que las respondan. Se llega el tiempo, lo responden, ok, seguimos con el desarrollo. En el desarrollo dice aquí, se leerá el caso clínico por algún voluntario. Posteriormente se irán realizando las preguntas de una por una para comparar respuestas. Los estudiantes deberán argumentar sus respuestas y las contrastarán con las de los equipos. Eso se llevará a cabo en equipo con el fin de favorecer la discusión y el docente va a guiar esa discusión y asentar los puntos más importantes de cada pregunta, para lo cual tendrán una hora para responder, para realizar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar un trabajo en equipo, que es un caso clínico, resolviendo las preguntas y discutiéndolas, ¿sí? Y al final de la sesión, se realizará por parte del docente una breve recapitulación de lo aprendido con las preguntas y respuestas
dará un mensaje positivo al grupo y mencionará en caso de que haya áreas de oportunidad, ¿sí? Entonces, ahí cierro yo mi sesión con una recapitulación sobre el tema. Entonces, se fijan, tenemos aquí tres estrategias didácticas, tres técnicas didácticas. Tenemos al inicio preguntas, en el desarrollo la resolución del caso clínico, y al final recapitulación por el docente, ¿sí? Pues ahí tenemos tres técnicas didácticas. Se utilizó una al inicio, una en el desarrollo y una al final, que es lo ideal que tenemos que hacer, ¿sí? Si yo llego nomás y me siento a esperar que el alumno dé la clase, pues me brinqué todo eso y me fui directo al desarrollo, ¿sí? Y si al final no hago recapitulación, no doy puntos importantes, solamente terminé todo, aplausos, nos vamos, pues no hice nada de secuencia didáctica, ni de planeación, ni de nada, ¿sí? Solamente fui a escuchar un tema. No hubo trabajo previo, no hubo trabajo al inicio, sí hubo desarrollo, pero no hubo trabajo al final. Entonces no se completó la secuencia didáctica, ¿sí? Muy importante para lograr los objetivos de educación, conocer esta parte de las estrategias didácticas y técnicas didácticas. Entonces yo les pido a ustedes que elijan para su planeación tres técnicas eh, y las implementen ahí como viene aquí en esta parte. En el grupo de WhatsApp tienen muchos ejemplos de cómo se puede hacer esta parte. Pueden agarrar uno de ahí para que ustedes lo desarrollen. Si ya les pasé a algunos de ustedes algún documento para que lo mejoren y vean si les funciona, pues mejórenlo, vean si está correcto las técnicas didácticas y empiecen a llenar esa parte, ¿no? Entonces, la tarea que tenemos pendiente ahorita es la tarea que involucra hasta estrategias didácticas, ¿sí? Que es contenido y estrategias didácticas o técnicas didácticas, ¿sí? Que es lo pendiente para esta semana, para este fin de semana. Los que tengan pendientes los objetivos, pues hay que subirlos también de una vez para que no perder más tiempo en eso, ¿sale? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, comentario. Muy bien. Bueno, cualquier duda o pregunta, ahí está el grupo de WhatsApp. Favor de hacer sus tareas, subirlas y para seguir avanzando, ¿no? Y poder seguir cerrando las unidades que quedan pendientes de tarea todavía. ¿Sale? Ya la mayoría tiene eh, eh, ya el trabajo ya avanzado, entonces hay que continuarlo haciendo para terminar lo más pronto posible. Bien, gusto en saludarlos, que pasen un excelente día. Mañana, pues muchas felicidades a los que tengan ahí el Día de la Madre, esposas, hermanas, tías, lo que sea, y que se la pasen muy bien. Favor de Muchas gracias, Doc. Nos vemos. subir las tareas. ¿Sale? Saludos.